¿Recuerdas cuando Titanic lo dominó todo? ¿O cuando Avatar nos hizo viajar a Pandora? Todos conocemos a los ganadores, a esos monstruos de la taquilla que se quedaron para siempre en nuestra memoria. Son las películas que definieron generaciones, que llenaron los cines y que hasta hoy son referentes culturales. Pero en el cine, como en la vida, las mejores historias a veces no están bajo los reflectores. Se esconden en las sombras, en esos rincones que pocos se animan a explorar. Hoy no vamos a hablar de los vencedores. Hoy vamos a desenterrar joyas. Esas películas que la taquilla castigó, que la crítica ignoró o que simplemente llegaron en el momento equivocado. En esta ocasión, nos dedicaremos a esas historias que se quedaron en los márgenes, pero que con los años demostraron su verdadero valor. Así que te invito a que te quedes. Prepárate tu lista de películas pendientes por ver y abre tu mente de cinéfilo, porque después de ver este video, no dudo que aquí encuentres un título para ver este fin de semana. Estas son las películas que quizás pasaste por alto y que hoy exigen con toda justicia una segunda oportunidad. Viajamos a 1982 para hablar de un caso emblemático, una película que hoy es una obra maestra del terror, pero que en su estreno fue un fracaso tan grande que casi termina con la carrera de su director. Hablamos, claro, de The Thing, del legendario John Carpenter. La historia nos lleva a una base en la Antártida, donde un grupo de científicos se topa con un extraterrestre que puede imitarlos a la perfección. Esto desata una paranoia insoportable, porque cualquiera de ellos podría ser The Thing. Nadie puede confiar en nadie. Parece increíble, pero en 1982 el público la odió. La crítica le dijo de todo: basura instantánea, un exceso visual miserable. La gente salía del cine asqueada por los efectos especiales de Rob Bottin, que hoy son considerados una genialidad. La acusaron de ser nihilista, de tener personajes vacíos y de disfrutar del gore sin sentido. Y para colmo, tuvo la mala suerte de estrenarse 2 semanas después de E.T. de Spielberg, que nos da una visión mucho más amigable de los extraterrestres. El público quería un amigo del espacio, no un monstruo que te asimila célula por célula. El resultado, un desastre en taquilla. Hoy la percepción no podría ser más distinta. The Thing es una obra cumbre del terror psicológico. Su atmósfera de paranoia es inigualable y su final ambiguo y desolador es uno de los más discutidos de la historia. Los efectos que antes daban asco ahora se tratan de igualar. El tiempo la puso en su lugar, no como un fracaso, sino como una de las mejores películas de terror jamás hechas. Ahora nos metemos en un mundo de fantasía, duendes y música de los 80 con una película que es el ejemplo perfecto del cine de culto, Laberinto de 1986. Dirigida por el genio Jim Henson y producida por George Lucas, esta película tenía todos los ingredientes para ser un éxito. La historia sigue a Sarah, una adolescente que desea que el rey de los goblins, interpretado por un magnético y único David Bowie, se lleve a su hermano pequeño. El rey cumple su deseo y ahora ella tiene 13 horas para rescatarlo de un laberinto mágico. A pesar de su pedigrí y de tener a Bowie, Laberinto fue un fracaso en taquilla. Supuso un golpe durísimo para Jim Henson. La crítica la recibió con tibieza. La consideraron rara y demasiado oscura para los niños. No sabían cómo catalogarla. Era un musical, una aventura, un cuento de hadas para adultos. Sin embargo, el tiempo ha sido increíblemente bueno con ella. Encontró su verdadera vida en el formato doméstico y se convirtió en un clásico familiar. Quizá hasta la viste transmitida un domingo en Televisión Nacional. Lo que la crítica vio como debilidades, su mezcla de género y su tono peculiar, es justo lo que la hace tan especial. Laberinto es un ícono de los 80, una joya amada por generaciones que demuestra que las películas más queridas no siempre ganan a la primera. En 1997 una película nos presentó un futuro tan elegante como aterrador.
y que fue completamente ignorada por el gran público. Hablamos de Gattaca. La historia nos sitúa en una sociedad obsesionada con la perfección genética, donde tu ADN decide tu destino. Vincent, un hombre no válido, concebido de forma natural, sueña con viajar al espacio, un privilegio reservado para la élite genética. Para lograrlo, suplanta la identidad de un atleta genéticamente perfecto, pero que por un accidente queda lisiado. A pesar de recibir elogios de la crítica por su inteligencia y su estilo visual, Gattaca fue un fracaso en taquilla. Ni siquiera pudo recuperar su presupuesto. Quizás su propuesta de ciencia ficción más cerebral y filosófica que explosiva no conectó con el público masivo de la época, pero con los años, la película se convirtió en un clásico de culto reverenciado. Su debate sobre el determinismo, el espíritu humano y la discriminación es más relevante que nunca, tanto que se estudia en clases de bioética y su estética temporal la mantiene vigente. Gattaca es la prueba de que las grandes preguntas a veces no llenan cines, pero sí perduran en la mente para siempre. Por cierto, si tienes curiosidad sobre qué es Gattaca, el nombre proviene de las iniciales de las 4 bases del ADN: guanina, adenina, timina y citosina. Si no la has visto, prepárate. Es incómoda, reflexiva y más relevante que nunca. Pero, ¿qué pasa cuando haces una obra maestra de la animación y el estudio se olvida de promocionarla? Obtienes El Gigante de Hierro, una de las injusticias más grandes de la historia del cine. Estrenada en 1999, la película de Brad Bird nos cuenta la historia de un niño que se hace amigo de un robot gigante caído del espacio en plena Guerra Fría. La crítica la aclamó de forma unánime. Era una historia emotiva, profunda y con un poderoso mensaje antibelicista. Sin embargo, Warner Bros., tras un fracaso animado anterior, no confió en ella y la campaña de marketing fue prácticamente inexistente. El resultado fue un desastre en taquilla que no recaudó ni su modesto presupuesto. Otra vez fue en el formato casero donde el mundo descubrió esta joya. Generaciones de espectadores se enamoraron de su corazón y de su valiente narrativa que se atrevía a hacer la pregunta: ¿y si un arma tuviera alma y no quisiera ser arma? Esta historia incluso es bastante personal para el director, pues Brad Bird perdió a su hermana por culpa de una arma empuñada por su propio esposo. Hoy es considerada, sin lugar a dudas, como una de las mejores películas de animación de la historia. Un clásico de culto que demostró que la mala publicidad puede hundir un tesoro, pero el tiempo siempre lo acaba rescatando. También hay películas que fracasan porque no les entienden y hay otras que parecen que nacieron para el desastre. Este es el caso de Supernova del año 2000, una película que llegó a los cines como un Frankenstein, mutilada por el estudio y abandonada por sus propios creadores. La premisa era fascinante. Una nave de rescate recibe una llamada de auxilio y encuentra a un superviviente con un artefacto alienígena que amenaza con destruirlo todo. Tenía un potencial enorme, pero la producción fue un caos. El director original, Walter Hill, director de The Warriors, se fue a mitad del rodaje por las peleas con el estudio. Pasó por las manos de varios directores. Dicen que hasta Francis Ford Coppola intentó arreglarla, pero el estudio siguió metiendo mano. Al final, el corte que se estrenó fue tan desastroso que el director usó el seudónimo Thomas Lee. Como era de esperarse, fue un fracaso monumental. La tacharon de incoherente y caótica, pero a pesar de todo, con los años encontró a su público. Los fans del cine de culto vieron más allá de los errores de producción y encontraron la gran película que estaba enterrada bajo las malas decisiones del estudio. Ver Supernova hoy es un ejercicio fascinante. Es intentar imaginar la película que pudo ser. Una joya de la ciencia ficción que fue víctima de un estudio y que aún así se niega a ser olvidada. Dentro de las películas ambiciosas hay muchas, desde Napoleón de Ridley Scott hasta Megalópolis de Francis Ford Coppola. Pero quien la supera es La Fuente de la Vida de Darren Aronofsky. Un viaje épico a través de 1000 años y 3 historias entrelazadas sobre un hombre que busca la inmortalidad
para salvar a la mujer que ama, un conquistador en la jungla maya, un científico en el presente y un viajero espacial, por así decirlo, en el futuro, todos interpretados por un entregadísimo Hugh Jackman. La producción fue una pesadilla. El protagonista original, Brad Pitt, abandonó el proyecto y el presupuesto fue recortado drásticamente. Cuando por fin se estrenó en 2006, la reacción fue extrema, abucheos y ovaciones por igual. La crítica se dividió entre los que la vieron como una obra maestra visual y espiritual y los que la tacharon de pretenciosa e incomprensible. El resultado en taquilla fue un rotundo fracaso. Hoy, La Fuente de la Vida es una película de culto en todo el sentido de la palabra, amada por su belleza hipnótica, su banda sonora inolvidable a cargo de Clint Mansell y sus profundas reflexiones sobre el amor, la vida y la muerte. Es una de esas obras que no son para todo el mundo, pero que conectan de una forma muy profunda con aquellos que se atreven a entrar en su mundo. Si la ves, prepárate. No es fácil, pero si entras en su lenguaje, es una de las películas más bellas jamás filmadas. Llegados a este punto, ya hemos desenterrado unas cuantas joyas, y si alguna te llamó la atención, déjame en los comentarios cuál piensas ver primero. Y si te está gustando este viaje por el cine olvidado, te invito a que vayas dejando tu like y, por supuesto, te suscribas al canal. Así me ayudas a seguir creando contenido para verdaderos amantes del cine y activa la campanita para que no pierdas ninguno de los futuros descubrimientos. Sigamos. Filmada a lo largo de 4 años en más de 20 países, The Fall es menos una película y más una obra de arte en movimiento. Del director Tarsem Singh, la historia sigue a un doble de cine postrado en un hospital en los años 20, quien le cuenta a una niña una historia fantástica y épica para convencerla de que le robe morfina. Esta no es una película normal. El director financió gran parte de ella con su propio dinero y su compromiso con la creación de imágenes espectaculares, sin efectos digitales, es legendario. Sin embargo, su narrativa poco convencional y su estreno limitado hicieron que fuera un completo fracaso comercial. No encontró un espacio en los cines. Con el tiempo, The Fall ha sido descubierta por cinéfilos que la veneran como una joya escondida. Es un festín visual incomparable, una carta de amor al poder de las historias y a la imaginación infantil. Cada fotograma es una pintura. Verla es una experiencia única, un recordatorio de que a veces las películas más hermosas son las que se hacen con más pasión que dinero. Esta es una de las que en esta lista sí o sí tienes que ver. Adaptar a Philip K. Dick, el maestro de la ciencia ficción paranoica, nunca es fácil. Richard Linklater, ese que nos dio la trilogía Before, lo hizo en 2006 con A Scanner Darkly, y para capturar la esencia de un mundo de drogas y pérdida de identidad, usó una técnica visual única, la rotoscopía. La película fue filmada con actores reales como Keanu Reeves y Robert Downey Jr. Y luego, cada fotograma fue animado a mano. La historia sigue un policía encubierto que se vuelve adicto a la misma droga que debe combatir, perdiendo el control sobre su propia realidad. La crítica elogió su fidelidad al libro y su estilo visual hipnótico, pero fue un hueso demasiado duro de roer para el público general. La animación extraña y la trama densa y deprimente la convirtieron en un fracaso de taquilla. Hoy, A Scanner Darkly es una película de culto especialmente para los fans de Dick y del cine de autor. Su estética captura perfectamente la atmósfera disociativa y alucinante de la novela, creando una experiencia inmersiva y muy perturbadora. Esta película demuestra que a veces el fracaso comercial es el precio de la valentía artística. En 2009, Duncan Jones, hijo de David Bowie, debutó como director con una joya de ciencia ficción que volvía a las raíces del género, Moon. Con un presupuesto mínimo y un solo actor en pantalla durante casi todo el metraje, Sam Rockwell, la película es un estudio magistral sobre la identidad y la soledad. La trama sigue a Sam Bell, un astronauta que finaliza su contrato de 3 años en una base minera en la Luna,
y a punto de volver a casa, hace un descubrimiento que le hará cuestionar su propia existencia. Con una actuación monumental de Rockwell, la crítica la aclamó. Sin embargo, al ser una producción pequeña e independiente, su paso por los cines fue muy modesto, lejos del alcance de los blockbusters. Con los años, Moon se ha consolidado como un clásico moderno de la ciencia ficción inteligente. Su guión, su atmósfera y su giro argumental son una lección de cómo hacer cine de género con ideas en lugar de explosiones. Es un recordatorio de que las mejores historias del espacio no siempre son las más grandes, sino las más humanas. En el 2010, el director Edgar Wright lanzó una de las adaptaciones de cómics más originales y creativas que se han hecho, Scott Pilgrim contra el mundo. La película cuenta la historia de Scott, un bajista de 22 años que se enamora de Ramona Flowers, pero para salir con ella, tiene que derrotar a su liga de 7 exnovios malvados. La película es una explosión de cultura pop, mezclando comedia romántica con la estética de los videojuegos, el manga y la música indie. La crítica la adoró, elogiaron su originalidad y su ritmo frenético, pero el público general no apareció. Se estrenó contra gigantes como Los Indestructibles y simplemente no pudo competir. Se convirtió en un fracaso de taquilla bastante sonado. El estudio admitió que no supo cómo venderle la película a una audiencia masiva. Pero como en todas de esta lista, la historia no terminó ahí. Con los años, la película encontró a su legión de fans. Su lenguaje visual único, con onomatopeyas de cómic y batallas épicas, fue finalmente apreciado como la genialidad que era. Se convirtió en un fenómeno para una generación que creció con Nintendo y guitarras eléctricas. ¿Por qué fracasó? Era una película de nicho con presupuesto de blockbuster, una propuesta demasiado específica para el gran público de ese momento. Hoy es un clásico moderno. Y así llegamos al final. Hemos visto cómo el juicio de la taquilla o la crítica no siempre es definitivo. La historia del cine está llena de estos tesoros escondidos, de obras que fueron despreciadas para luego ser reivindicadas por el juez más justo de todos, el tiempo. Al final, estas películas nos demuestran que el valor de una película no se mide en cuántos millones recauda, sino en su capacidad para perdurar y conectar con nuevas generaciones. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué película olvidada crees que faltó en esta lista? ¿Cuál es esa joya de culto que siempre recomiendas y que sientes que no recibió el amor que merecía? Déjamelo en los comentarios, que me encanta leer sus recomendaciones y así la conversación nunca terminaría. Mientras esperas el próximo video, te dejo por aquí otros 2 análisis que te pueden interesar. Y si te gustó este viaje, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras futuras exploraciones. Gracias por acompañarme una vez más. Como siempre, te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.